Tenemos información en vivo con Erika Rado. Adelante. Gracias, buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. El ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandoví, se presenta ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para presentar el informe sobre la gestión realizada durante el gobierno pasado. También para indicar los avances en el plan de trabajo para los próximos Juegos Panamericanos 2019. Vamos a escuchar parte de la presentación del ministro Jaime Saavedra. En un colegio pueden haber 1, 2, 3, 4, 10 edificaciones dependiendo del tamaño del colegio, ¿no? Y lo que se encuentra es que casi la mitad de esas edificaciones no deben sustituirse, ¿no? Otra parte importante requieren algún tipo de reforzamiento, ¿no? Y la cuarta parte nada más está bien, solamente requiere mantenimiento. Entonces esto en parte se debe a que durante los últimos, así como vimos ese grave problema con los docentes en los últimos 40 años, en los gráficos anteriores, también hemos tenido un problema grave con nuestra infraestructura durante los últimos 40 años. Se han construido colegios durante los últimos 40 años. Los distintos gobiernos le han dado distinto peso al tema de la infraestructura, unos más que otros. Pero lamentablemente, cada vez que uno construye algo, en verdad tiene que ir con un gasto de mantenimiento al lado, ¿no? El momento que uno construye un colegio de 10 millones de soles, en ese mismo momento debería entrar a la partida presupuestal de gasto corriente unos 300.000 soles, digamos, que es para mantener ese colegio en el futuro, de tal manera que siempre se mantenga como estaba, ¿no? Y lamentablemente, en las últimas décadas eso no pasó. No había, digamos, en la partida de gasto corriente, ¿no?, del presupuesto de la República, una partida de mantenimiento que fuera creciendo conforme crecía la infraestructura. Eso se ha ido corrigiendo. Los últimos 2 años se ha gastado 600 millones de soles cada año en mantenimiento de nuestra infraestructura. Pero inclusive ha sido entonces parte de la participación del ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandoví, quien se presenta ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. 10:03, desde otro punto nos informa Sofía Gallegos. Te escuchamos. ¿Qué tal? Información en vivo desde San Isidro. Nos encontramos en la sala Cusco del Hotel Westin en compañía del presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, con Francisco Osores. Nos encontramos. Él nos comenta un poco sobre el incremento que se espera, que sería del 4 a 5% en cuanto a temas de vivienda. Vamos a conversar con él rápidamente. Buenos días y bienvenido a Red Éxito. Muchas gracias, buenos días. ¿Me podría comentar un poco sobre el incremento que se espera para este año acerca del tema en cuanto a lo que son vivienda? Bueno, sí, nosotros estamos proyectando que debemos de incrementar de 4 a 5% este año con respecto al 2015. Estamos esperando también las nuevas medidas y propuestas del gobierno. Eso podría generar que el año 2017 o 2018 sea muchísimo mayor. Lo que estamos proponiendo es que los bonos familiares habitacionales sean parte del marco macroeconómico multianual y de esa manera poder tener dentro del presupuesto de la República todos los años un monto determinado para bonos. Eso podría incrementar. ¿Por qué? Porque el objetivo del quinquenio del 500.000 de vivienda consiste en que probablemente tengas que construir no menos de 100.000 al año. Y el año a nivel nacional. Y el año pasado, por ejemplo, estuvimos cerca de las 22.000 a nivel nacional. Ahora, rápidamente nos podría comentar un poco sobre la lucha contra la corrupción. Justamente de esto va a tratar el taller que hoy ya se inaugura. Sí, claro. Bueno, los países de la PEC estamos trabajando de manera conjunta. La Cámara Peruana de la Construcción lidera justamente este esfuerzo para ver buenas prácticas y ética y una lucha contra la corrupción desde el sector privado. Estamos comenzando ya el taller en este momento, así que... Ok, muchísimas gracias. Esas fueron las declaraciones entonces del presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Francisco Osores, justo en la inauguración del taller Mejorando la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en la región APEC. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Por otro lado, Milagros Rumiche, quien fue agredida por su expareja, contó que teme volver a Tumbes, ya que Carlos Feijó aún se encuentra prófugo de la justicia y teme por su vida. 3 menores de edad fueron capturados por la policía luego de atacar a una pareja bajo la modalidad de cogoteo en el sector Villahermosa, en Manchay. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Carlos Magno Salcedo y José Tello Alfaro, expertos en temas electorales, y Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia.
Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 6 minutos. Continuamos en Radio Exitosa. Por fin, parece que por fin el legislativo y en general la clase política peruana ha decidido tomar en serio la necesidad de emprender una reforma política que incluye en gran medida una reforma electoral. Se ha anunciado de parte de la Comisión de Constitución del Congreso la creación de una subcomisión encargada de abocarse a este tema. Aparentemente se va a elegir la vía legislativa y no la vía de crear una comisión ad hoc encargada de estudiar el tema y lanzar propuestas al legislativo. Eso para empezar, podríamos discutirlo con nuestros invitados si es el camino correcto o no. En fin, reitero, nos acompañan Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, Carlomagno Salcedo y José Tello Alfaro, expertos en temas electorales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, expectativa, optimismo, parece que ahora sí, por fin, o ya hemos tenido varias ocasiones en las cuales parecía y al final no pasó nada. No, yo creo que en esto de la reforma electoral no hay nunca que dejar de persistir en los diversos caminos, ¿no? El año 2011 el Congreso conformó también un subgrupo al interior de la Comisión de Constitución. Ah, ya lo hizo también el 2011. Sí, que lo presidió el congresista Javier Díaz-Canseco. Era un grupo más amplio, que no tenía un plazo determinado para avanzar en materia de reforma electoral y tomó como punto de partida los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que esta comisión que ahora preside la congresista Patricia Donaire tiene algunas diferencias que pueden ser muy interesantes. Una primera es que tiene un plazo muy preciso, tiene 120 días, 4 meses para presentar las propuestas ante el Pleno de la Comisión de Constitución. En segundo lugar, es una comisión más pequeña, tiene solo 3 integrantes, Patricia Donaire, Marisol Espinosa y Gilbert Violeta, y luego ha iniciado creo que muy bien su función estableciendo un plan de trabajo de 4 etapas. Entiendo que esta semana reciben ya la visita de los titulares de los 3 organismos electorales para que expongan sus propuestas. Y entonces creo que sin duda estamos en un mejor momento. Hemos tenido además... ¿Por qué? Porque tenemos además 3 años largos de trabajo. Hay varios temas sobre los cuales, aunque no se ha logrado aprobación, se ha ido haciendo evidente que no pueden seguir postergándose. Por ejemplo, los temas de democracia interna de los partidos políticos, los temas del financiamiento a la política, o los temas de la participación de partidos en las elecciones regionales y municipales, por no señalar los temas un poco más difíciles, pero sin embargo, pero sin duda planteados en la agenda, como es el voto preferencial, por ejemplo, son temas que hace 4 años no estaban con tanta claridad en la agenda política y hoy lo están. Tenemos más instituciones, tenemos mucha más prensa interesada en el tema, abordando estos temas. El 2011 no teníamos la posibilidad de, apenas instalada la Comisión de Canseco, estar acá conversando contigo, por ejemplo, Juan Carlos. Claro. En cambio ahora, apenas instalada la comisión de la congresista Donaire, estamos ya hablando del tema. Yo le he escuchado... Ahora, ¿el camino elegido es el mejor? Porque ha habido varias voces pidiendo que se crease una comisión de expertos, por decirlo de alguna manera, no necesariamente congresistas, sino politólogos, economistas, abogados, etcétera, y que estos fuesen los que propusiesen un paquete integral de reforma política o electoral. Mira, yo creo que no son caminos excluyentes. Transparencia ha elaborado, como tú sabes, un paquete de 32 propuestas de reforma institucional. 10 de ellas tienen que ver con la reforma electoral, las demás están referidas a reforma del Congreso o reforma de la justicia. Y esas propuestas en materia electoral han sido desarrolladas por un grupo de expertos de nuestra propia asociación y de la Alianza Pro Bono. Están trabajadas no solo a nivel de enunciado, sino de texto normativo, es decir, modifíquese el artículo tal de la ley que dice...
con exposición de motivos y análisis costo-beneficio. Eso lo hemos entregado al Congreso de la República. Entonces es el camino, si quieres, de expertos que aportan textos normativos. Y al mismo tiempo estamos poniendo en marcha una gran campaña nacional de debate sobre la reforma, que empezó hace 2 semanas en Tumbes, ha seguido este fin de semana en Piura, que busca involucrar a actores regionales de la política y de la sociedad civil en un debate que no puede ser solo dentro del Congreso. Ninguna reforma electoral es producto solo de un debate en el Congreso. Necesitas que haya otros actores desde fuera que acompañen, que respalden, que contribuyan y, dado el caso, que presionen también por esa reforma electoral. Carlos Magno, ¿qué opinión tienes sobre el tema? ¿Expectativa, optimismo o tú eres más pesimista? Bueno, yo en realidad soy más realista y yo no dudo de que el trabajo de este grupo de trabajo que se ha conformado vaya a cumplir sus metas en los tiempos requeridos. El asunto va a ser cuando el tema pase al Pleno, ¿no? En realidad en la legislatura anterior hubo hasta 3 grupos de trabajo, ¿no? El presidido por Javier Descanseco, luego se reconstituyó y Freddy Otárola también estuvo a cargo de un grupo de trabajo y finalmente Gastañaví estuvo a cargo de otro grupo, que fue el que finalmente llegó a aprobar un conjunto de reformas dirigido fundamentalmente a los organismos electorales. Trataba de ordenar un poco las competencias, fue aprobado en la Comisión de Constitución, pero al final fue agendado en el Pleno, pero nunca se discutió. Entonces, el asunto está que son diversas etapas las que tienen que pasar para que llegue al Pleno, y el asunto que hay que ver es si ahí va a existir la voluntad política de hacer una reforma de a de veras, y que sobre pretexto de la reforma más bien no nos vayan a dar una contrarreforma. El año pasado precisamente nosotros fuimos muy insistentes en cierto momento, ya hacia mediados de año incluso levantamos la bandera de que dijimos ya no hagan nada, porque ya era muy tarde, o sea, porque la reforma también tiene un momento. El año pasado, a puertas de las elecciones, era muy riesgoso ya cualquier reforma porque iban a hacerlas apresuradamente, y efectivamente lo que prevíamos un poco ocurrió, ¿no? Y se aprobó una reforma ya en pleno proceso electoral que en parte originó el despelote que significó el proceso electoral. Entonces, ahora es positivo que el tema, como se estaba exigiendo, esté desde el inicio. Eso es muy bueno. Pero como bien ha dicho Gerardo, va a ser importante el acompañamiento de la sociedad civil, de los medios, que no dejen solo al Parlamento que esté en sus ritmos, sino que le exija una reforma de verdad. Y una idea final es que creo que es necesario, si bien es cierto, creo que es materialmente imposible aprobar una reforma totalmente integral, como sería, por ejemplo, un código electoral, un código procesal electoral, pero sí por lo menos abordar por paquetes. Un ejemplo que nosotros hemos levantado antes es, si se va a discutir la cuestión de la supresión del voto preferencial, por ejemplo, tienes que agarrar el paquete completo. Es decir, un paquete donde esté la reforma de las normas de democracia interna, claro, que implique una mayor una participación mucho más decidida de los organismos electorales en el ámbito de sus competencias, conjuntamente con la cuestión del financiamiento, donde haya más transparencia, más control, y se discuta seriamente la cuestión de incrementar el financiamiento público, y allí sí suprimir el voto preferencial, pero en paquete. Porque también lo que está demostrado es que a veces las reformas aisladas, individuales, son peores que la enfermedad. Son peores que la enfermedad. Entonces, creo que eso es algo básico. Si no va a ser una reforma total, por lo menos en paquetes, ¿no? Porque hay temas que se vinculan. ¿Y cómo empaquetarías? Por ejemplo, para mí un paquete... Un voto preferencial con todo lo que arrastra, con el racimo de reformas que arrastra. Voto preferencial, democracia interna, que en el caso nuestro inclusive hemos propuesto un esquema de elecciones primarias abiertas similar al que existe en Argentina, en Uruguay. Obligatorias. Y un esquema de financiamiento público de las campañas electorales. Es decir, donde lo fundamental sea asumido por el Estado, básicamente en los costos de radio y televisión y prensa, que es donde más se gasta, ¿no? Obviamente tampoco se puede esperar suprimir totalmente el financiamiento de los particulares, pero sí debería reposar mucho más en el financiamiento público, ¿no? Entonces, este paquete, por ejemplo, yo creo que sería muy importante, ¿no? Ahora, obviamente hay temas que son mucho más complejos. El tema de la bicameralidad, por ejemplo, ofrece una serie de aristas, ofrece una serie de dificultades también, y no hay una sola propuesta, ¿no? Eso va a depender del modelo que te propongan. En ese punto, por ejemplo, si a mí me dicen, Carlos Magno... Claro, pero igual tiene implicancia, porque si estableces Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, las elecciones regionales se afectan,
porque ya varía el esquema de conformación del Parlamento. En ¿no? efecto, tienes que tomar en cuenta eso. O sea, sí se empaqueta también con otras... Justamente, para mí eso debe ser parte de una reforma de la representación en general, que implica no solamente el bicameralismo, sino cómo se elegirían a los diputados, claro, cómo se elegirían a los senadores, diferenciar claramente sus funciones, entender, por ejemplo, de que no es lo mismo un país absolutamente unitario, como era el de la Constitución del 79, con un país que en teoría ya está en un proceso de descentralización y regionalización, por lo cual su modelo de segunda cámara tendría que ser más de tipo regional o federal, tipo español. Sí, claro, ¿no? Yo soy un convencido de que debe haber parlamentos regionales. Que el mejor control para que los presidentes o gobernadores regionales no hagan trastadas, no es que el MEF los controle, sino que su propio parlamento lo haga. Pues si no creemos en la división de poderes como control político, entonces, como dije yo, apaguemos la luz, ¿no? Que no haya democracia. Pero si creemos en ello, ¿por qué no darle a las regiones la posibilidad de establecer una división de poderes en su seno? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa propuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿optimista o pesimista? Optimista, porque veo de que este Parlamento tiene un mejor performance político y creo que ciertas reformas pueden darse. Ahora, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lo que es la reforma del sistema electoral, que involucra muchos temas como el que se ha tocado ahorita, voto preferencial, que también incide claramente el sistema político, voto preferencial, el voto facultativo, el tema de la bicameralidad, y lo que es en sí el aspecto, hablemos de fondo y de forma de la justicia electoral. A mí me preocupa mucho de que temas de tal magnitud como por ejemplo la bicameralidad, el tema de la eliminación de voto preferencial, de alguna otra manera jalen la atención y se distraiga respecto de, por ejemplo, el aspecto procesal mismo de la Administración de Justicia Electoral, del tema administrativo a nivel de OMPE, RENIEC. ¿Y cuál es ahí el panorama y cuál sería para mí, las ideas de cambio? Debería, como en su momento se sacó una ley orgánica de elecciones, debería legislarse en torno a cada una de las instituciones electorales que van desde las elecciones mismas, no lo que es partidos políticos, lo que es los mecanismos de control y participación ciudadana, pero en paralelo el aspecto procesal. Porque, por ejemplo, algo que me ha quedado clarísimo de este último proceso es que el jurado, con el tema de la predictibilidad, hemos tenido algunas sorpresas con el tema de la predictibilidad. ¿Y la predictibilidad qué es? Saber cómo van a resolver en base a criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el Código Procesal Constitucional, si uno lo revisa, tiene claramente el mandato del presidente vinculante. En el jurado eso no está muy claro. Entonces tenemos casos, por ejemplo, donde nos han sacado resoluciones del año 2008. Traducir eso para los legos como yo. ¿Qué significa que no haya presidente vinculante ahí? Presidente vinculante es lo que resolvieron los jueces. ¿Te parece jerga psicoanalítica eso? Es el tema legal siempre. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los plenos de jurado han resuelto y por la magnitud de los casos han considerado que deben ser criterios a aplicarse en lo sucesivo. Eso es un precedente vinculante. O sea, definen ahora una posición respecto, por ejemplo, el tema de dádivas y eso se convierte en un precedente vinculante. ¿Y qué ocurre? En los casos similares no se puede aplicar el precedente vinculante. Pero, por ejemplo, eso si uno ve el Tribunal Constitucional, o sea, la normativa del Tribunal Constitucional está claramente definido. En el jurado hay un vacío. Entonces nosotros tenemos situaciones complicadas con la aplicación de la jurisprudencia o de estos presentes vinculantes a nivel de jurado. Y es muy importante atacar el tema procesal. O sea, esta reforma, si queremos nosotros tener, digamos, una mejor administración de justicia electoral el 2018, que ya está a la vuelta de la esquina, debemos tener nosotros mayor claridad en la norma de juego que aplica en este caso el jurado y también los organismos electorales intervinientes, ¿no? Tanto OMPE como RENIEC. Ahora, hay un detalle que es bien importante ahí, ¿no? Ya pasando hacia lo que es la reforma política, definitivamente, y en eso coincido tanto con Carlomagno como con Gerardo, ya estamos en otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, los partidos tienen que tener, dado la crisis de legitimidad que muchos de ellos afrontan, tienen que ceder, ¿no?, espacio. Ellos, si bien son organizaciones privadas, organizaciones civiles sin fines de lucro, se pueden definir como asociaciones, no se les puede comparar pues al Club Alianza Lima Universitario de Deportes. No hay manera. Canaliza la voluntad popular. Por favor, no comparemos. Canaliza la voluntad popular. Ya quisiera un partido tener el arraigo de cualquiera de esos. Ok, y el otro año van a recibir financiamiento estatal. Entonces, entendamos de que
deben los organismos electorales intervenir en los procesos de democracia interna, por ejemplo. Debe haber una canalización y un día exacto. Coincido con Carlomagno en el tema de las primarias abiertas, ¿por qué no? Países como Uruguay... Hay países en los que las primarias son el mismo día para todos, ¿no? Sí, claro, para Uruguay. Todos, sí. Uruguay, por ejemplo, tiene la elección el mismo día y prácticamente es un adelanto de cómo va a estar conformado el Parlamento, sí. cómo va a quedar todo, porque prácticamente lo que sale de ahí es un resultado vinculante, y eso es muchas veces lo que falta en un proceso electoral interno, donde la gente se queja que los comités o los tribunales electorales están amañados, de que hay procesos, o sea, que no son claros, de que había manipulación del padrón. Todo eso se puede resolver con intervención de los organismos electorales y con un calendario que de una vez por todas termine en un mismo día de que todas las organizaciones políticas intervinientes pasen por un proceso de democracia interna. Pero yo creo que es importante también tener en cuenta las resistencias, ¿no? Entonces yo sí creo que temas como el preferencial, la bicameralidad pueden ser más fáciles de reformar hoy, porque el horizonte electoral está de acá a 5 años. En lo que sí va a haber problemas es cualquiera que afecte el tema de las municipales y regionales, porque ya están encima. Y sin embargo, esas son, desde mi punto de vista, las más importantes. Las más importantes, porque una cosa es armar paquetes temáticos y otra cosa es hacer que eso dialogue con los procesos políticos y la temporalidad de la política. Y entonces, tenemos 16 meses para aprobar las normas que mejoren las condiciones para las elecciones regionales y municipales del 2018, que serán el tercer domingo de octubre del 2018 y por lo tanto deben ser convocadas 8 meses antes, según la ley, más o menos en febrero del 2018 tendrían que ser convocadas. De acuerdo con que a partir de ese momento no debería producirse ninguna norma que modifique las reglas del juego, ni para bien ni para mal. Simplemente no se modifica. Entonces, es diciembre del 2017 el plazo. Ese debería ser el primer acuerdo. El primer acuerdo. Tú puedes decir, ok, vamos a discutir primero aquellas que tengan incidencia sobre elecciones regionales y municipales. Y pasadas estas, puedo todavía seguir discutiendo temas que tengan que ver con las elecciones generales. Bicameralidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Voto preferencial no se aplica en regionales y municipales. Entonces, vamos con calma. Pero sí creo que es importante, por ejemplo, la ley de elecciones regionales no permite la distribución proporcional. Es decir, cada provincia se convierte en un distrito electoral uninominal. Puede que aquel que gana la presidencia regional gana todo el consejo regional. No hay forma de que haya equilibrio de poderes en una norma así. O puede que ganes la presidencia regional y no ganes ningún consejero regional, con lo cual lo tienes todo en contra. Porque esa ley está hecha de esa manera, a diferencia de las elecciones municipales, donde hay una distribución proporcional. Ese es un tema a discutir. En segundo lugar, los partidos políticos hoy... ¿El municipio es proporcional o es el alcalde siempre tiene mayoría? Siempre tiene mayoría, de acuerdo. O sea, son los dos extremos. Lista, sí, exactamente, hay extremos. En el caso de los partidos políticos, no tienen ninguna obligación a competir en las elecciones regionales y municipales. Nosotros pensamos que no hay manera de que un partido pretenda gobernar el país solo desde el Congreso de la República o solo desde Palacio de Gobierno. Por lo tanto, los partidos tienen que ser obligados a competir en las elecciones regionales. Y hemos dicho, el 2018... por lo menos en el 40% de circunscripciones regionales y provinciales. El 2022 en el 60%, el 2026 hasta el 80%. Hay que hacer que los partidos vuelvan a enraizarse en la región. ¿Por qué no compiten hoy los partidos nacionales a nivel regional? Porque se guardan, por dos razones. Uno, guardan su etiqueta para la elección parlamentaria, pero al mismo tiempo colaboran, entre comillas, con la formación de movimientos regionales. El año 2014 identificamos hasta 5 movimientos regionales cuyos candidatos eran militantes de un partido político nacional, que actuaban con la autorización del partido para formar movimiento regional y probar suerte. Entonces, como este desprestigio en los partidos ha hecho... ¿Qué es lo que estamos viendo ocurriendo con Víctor Isla, ¿no? Renuncia al nacionalismo para postular. Para postular como independiente. Dicen que el señor Otárola haría lo mismo en Huaraz, en fin, en Ancash. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Porque tienen ventaja? No, lo que pasa es que el desprestigio de los partidos ha hecho creer que ser independiente es mejor que ser militante de un partido. Y entonces el movimiento regional es algo así como el de los independientes.
Eso a la larga es muy perverso. ¿Pero por qué? ¿Por qué suponemos que eso está mal? ¿Y si está bien? Porque tú tienes que cada región tenga su propio movimiento. Tú tienes hoy 25 regiones, de las cuales solo 5 están en manos de partidos políticos con presencia en el Congreso. ¿Y por qué eso es malo? ¿Cómo coordinas una política nacional con 20 líderes de movimientos regionales que aparecen y desaparecen? Que no tienen ¿Y la propuesta cuál es ahí? ¿Acotar la propuesta es que tú mantengas los movimientos regionales. Se mantienen. Se mantienen, pero que los partidos políticos se vean obligados a competir en las elecciones regionales. El año 2014, yo escuché a un alto dirigente del Partido Nacionalista diciendo: no vamos a competir en las elecciones regionales porque nosotros somos gobierno nacional. Sí, pero ¿cuál es la razón? Sí, pues, tiene que ser al revés. Claro. Justamente por ser gobierno nacional tienes que estar en las regiones. O sea, ¿qué visión tenemos del país para pensar que un partido político puede centrarse solo en la capital y no en esta pluralidad? La propuesta es que si no lo hacen pierden inscripción. La propuesta es que si no lo hacen pierden inscripción, claro. O sea, hay una obligación porque si no compites... Por lo menos en un 40%, me dices. Por lo menos progresivamente. Entonces, claro, en 2018, por lo menos en 40%. Ese es un tema que habría que discutir, por ejemplo, ahora. Lo segundo es, tú exiges que haya elecciones internas para regidores y consejeros, pero no para candidatos a alcalde o gobernador regional. La ley dice que, dice que los candidatos a presidencia de la República no pueden ir por invitación. Tienen que ser forzosamente elegidos, pero no lo dice en el caso de los candidatos a gobernadores y alcaldes, lo cual refuerza la idea de que el movimiento regional es de propiedad de aquel que es naturalmente el candidato a alcalde. ¿Por qué? Hagamos elecciones internas también en los movimientos regionales para que el candidato a gobernador o a gobernadora sea producto de un proceso de elección interna y no de una decisión, digamos, jerárquica, tomada previamente, ¿no? Carlomagno, ¿por dónde tú empaquetas? ¿Pero por cuál paquete empiezas? Bueno, yo sí insistiría en el paquete que mencionaba de agrupar voto preferencial, democracia interna y financiamiento, porque si bien es cierto el voto preferencial no va a incidir en la elección regional y municipal, yo creo que sí es bueno amarrarlos desde el principio, porque el riesgo es que luego se diga, bueno, suprimimos el voto preferencial, pero sacrificamos las normas de democracia interna. No, que en realidad siempre ha sido ese el entrampamiento. El entrampamiento ha sido de que en el fondo lo que no querían es la democracia interna, ¿no? Porque lo que no quieren es un control. Lo otro es, sí quería referirme a lo que dijo José Tello respecto a la predictibilidad. Cuando tú preguntabas, Juan Carlos, ¿a qué se refiere con predictibilidad? Te doy un caso concreto. El mismo Tribunal Electoral, el 2014, en un caso en Piura, determina de que un tribunal electoral regional del partido no estaba debidamente inscrito. No tenía legitimidad, digamos, ¿no? Pero la decisión final fue decir, oye, ¿no? Prima la participación frente a este defecto administrativo. Ese mismo tribunal, básicamente con los mismos miembros, en el caso de Julio Guzmán y Todos por el Perú, no tuvo el mismo criterio. No eran otros jueces, eran los mismos jueces electorales. Entonces, ¿por qué en un caso, o sea, los casos son calcados prácticamente? ¿Por qué en un caso finalmente sí decidieron hacer primar la participación y en otro no? Eso es justamente la falta de predictibilidad que está invocando Pepe. O sea, es necesario de que la justicia electoral sea predecible y para eso tiene que haber un sistema de precedentes, ¿no? Y esa es una cuestión que es muy, muy importante, ¿no? Respecto de los organismos electorales también hay algunas competencias que hay que ajustar. Un ejemplo es por esta situación, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la función de verificación de firmas que se necesita para inscribir un partido político. Si uno quiere inscribir un partido, tiene que pasar por la OMPE. Ahí compra su kit electoral. Luego va al Jurado Nacional de Elecciones. Luego vuelve a la OMPE para que le verifiquen las firmas. Luego va al RENIEC para que le verifiquen las firmas de los comités. Resulta de que el RENIEC, por ejemplo, verifica las firmas en casi todos los casos, en referéndum, revocatoria, movimientos regionales, en casi todo, salvo en lo de partidos. Desde un punto de vista de optimización de los recursos del Estado, no es razonable eso. O sea, dos entidades haciendo la misma función solamente para distintos casos. Eso obviamente genera, y eso además afecta a los ciudadanos, ¿no? Porque le multiplica las instancias a las que tiene que acudir. Otra cuestión que es muy importante tiene que ver, por ejemplo, con esto del voto rápido. Recientemente se ha aprobado una reforma por la cual se exige que el padrón electoral tenga el dato del domicilio. Eso supuestamente con la
por la necesidad de que la OMP pueda implementar el voto domiciliario, que los electores puedan votar cerca a su casa. Pero esa reforma es inútil si es que ese dato del voto domiciliario no es un dato que los técnicos dicen que es un dato georreferenciado, como por GPS, ¿no? Que exactamente se sepa dónde domicilia uno geográficamente y ya son los sistemas informáticos los que ordenan y dicen, no, tú votas en tal local. Cuando hay otra norma que dice de que el RENIEC es la entidad que administra la base de datos de domicilios georreferenciados. Pero como la reforma de la ley solamente incluyó domicilio, ¿no? La OMP solamente le pide el domicilio y al final no se puede implementar este voto. Es un tema técnico, pero al final esas cosas impactan en el proceso electoral. Eso, digamos, respecto a la organización electoral, pero lo fundamental, creo yo, digamos, si yo apostaría por una reforma, entre todas me dicen, escoge, yo empezaría por esta de los partidos. Porque yo creo de que los partidos políticos son el elemento central de la democracia. Sin buenos partidos, definitivamente la democracia siempre va a estar en riesgo, ¿no? Y estamos hablando de fortalecer, y en eso coincido con Gerardo, es necesario fortalecer partidos nacionales. Son los partidos nacionales los que tienen la mirada de Estado, deben tener la mirada nacional, regional, local, y no ahora donde los partidos simplemente se han eximido prácticamente de la política regional y local, lo cual es lamentable, ¿no? Y no es solamente porque no quieran, lo otro es que en realidad no tienen una presencia, y en la práctica... Y ojo, me refiero a que tengan bases propias, porque no se trata solamente de que hayan partidos, como existen ahora, que en realidad establecen una suerte de relación tipo franquicias electorales con caudillos regionales. O sea, no es que ese caudillo que se adscribe a un partido se está metiendo en la dinámica del partido. Es como una franquicia, tiene su juego propio y al final son como federaciones de caudillos regionales. Los partidos nacionales terminan apoyando movimientos regionales y a cambio de eso los movimientos regionales les proveen candidatos al Congreso para la siguiente elección a los partidos nacionales. Pero cuando llegan al Congreso, llegan al Congreso, tiene mucho riesgo de desintegración. Sí. Cada quien baila con su pañuelo. Permítame una interrupción, vamos un instante al RIMAC, hoy recorremos ese distrito en Radio Exitosa. Está Fiorella Cruz desde ahí. Perdón, adelante Fiorella. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Información en vivo. El ministro de Defensa, Mariano González, participa en la ceremonia de colocación de primera piedra del parque que llevará el nombre homenaje a la Marina de Guerra del Perú y a la Flor de Amancaes, que estará ubicado aquí en el cruce de la avenida Flor de Amancaes con Guillermo Suárez. Vamos a escuchar entonces parte de la intervención del titular del sector defensa. Está descampado, ya escuchado, como bien hecho el alcalde Alberto Pérez, puede concluir, como vemos en la foto, en una obra tan importante y tan bonita. Pero yo creo que de todo lo positivo tenemos que también recoger algunas enseñanzas. Cuando trabajamos todos unidos, las cosas funcionan. Y además, yo creo que este solo es el inicio de grandes proyectos y de grandes formas de cooperación que debemos tener siempre los gobiernos locales, con sus instituciones armadas, con el Ministerio de Defensa, pero sobre todo con la empresa privada. Todos creo que podemos concurrir y en este caso lo vamos a hacer para buscar el bienestar de los ciudadanos del RIMAC. Nuevamente, muchas gracias, alcalde, vecinos del RIMAC, por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes este momento tan importante y, como les digo, quiero estar presente también en la inauguración y ojalá que sea en el plazo establecido. Muchas gracias. Fue parte entonces de la intervención del titular del sector defensa, Mariano González. Adelante contigo, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias, Fiorella. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con nuestros invitados. Adelante. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. ¿Tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú y la mega yapa prepago de Entel? Esa pregunta no se pregunta. Yo chapo Pokémones al toque. El otro día me chapé rapidito como 500, de todo tipo. Claro que la mitad fueron repetidos, ¿no? Pura culebra nomás. Pero no importa, ya soy nivel 40. Llegó la mega yapa prepago de Entel. Recarga 5 soles y te regalamos redes sociales ilimitadas con Pokémon. Y además, 100 megas para usarlos como quieras. Migra a Entel. Mayor información, ingresa a www.entel.p. Antes de probarlo, solo le dirás Chevrolet Spark GT. Pero después de probarlo, le dirás Chevrolet Spark GT. Para un grande, dilo en grande. Chevrolet Spark GT, un grande en la ciudad. Chevrolet, find new roads.
Carmencita, te cuento. Una de mis clientas vino a comprar fruta y se quedó sin efectivo. Pero al toque sacó su celular, pagó con dinero electrónico y me lo envió con un mensaje de texto. Sí, ¿qué te parece? Es tan fácil. Dinero electrónico es la manera más fácil, segura y rápida para comprar y vender desde tu celular. Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Estamos para orientarte. Llama al 0810-840 o visita nuestra página web www.sbs.gov.pe. Única respuesta, Radio Exitosa. Estamos en directo en el depa de Juan, donde ningún ladrón entró a robar, y eso que estaba en la chamba. ¿Algún comentario, Juan? Súper tranqui. Que tu hogar sea una estadística más de la seguridad que te da Verisur. La mejor asesoría y tecnología especializada para cuidarte. 0800-11010. Verisur, tu calma más allá de una alarma. Expomina Perú, feria minera más grande del 2016. Presidida por Eva Arias. Más de 1.200 stands. Expomina Perú, del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Haz negocios con el sector minero. Venta de stands en www.expominaperú.com. La radio FM de mi celular y yo estamos literalmente conectados. Es mi salvavidas y no voy a ninguna parte sin tenerlo. Porque sabemos que cuando las cosas van mal y necesitamos estar alertas y no funcionan las líneas, es la radio FM de mi celular la que me mantiene a salvo, informado y acompañado. La radio FM en tu celular se escucha en cualquier momento y lugar. Es gratis y salva vidas. Así que, si estás pensando en comprar un celular nuevo, exige que tenga radio FM, porque ya sabes, un celular con radio FM es mejor por donde lo escuches. Tú escuchas Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima, 16 grados. En Puno, 12 grados. 10:36. Tenemos información en vivo con Erika Rado. Adelante. Gracias, buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declara a la prensa Mauricio Mulder, elegido ya como presidente de la Comisión Especial de Acusaciones de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nosotros hemos tenido estas discusiones muchas veces. Yo recuerdo la última fue en el caso del congresista Heriberto Benítez, que fue solicitado por el Poder Judicial por el caso de la centralita, y la mayoría nacionalista lo presentó. Y justamente todos los argumentos que yo manifestaba en ese momento son argumentos que ahora los voy a tener que mantener, obviamente por coherencia, demostrando que sí se debe levantar la inmunidad en los casos que son procesos penales solicitados por el Poder Judicial. No puede haber blindaje absolutamente para nadie. Y si alguien me pretende blindar, que lo diga con su voto y se responsabilice ante sus electores. Los parlamentarios que creemos que la inmunidad parlamentaria es un elemento útil para el debate político y no para proteger delincuentes, votaremos también en consecuencia, ¿no? Exitosa. Bueno, la verdad es que los casos tienen que comenzar sobre la base de lo que el Poder Judicial nos dice. Lo que voy a hacer es tomar contacto con los 3 vocales supremos designados permanentemente para analizar los casos de inmunidad parlamentaria, señalen cuáles son los pedidos que tienen, a efectos de comenzar con ellos. Hemos visto a nivel prensa que hay varios casos, ¿no? Incluso congresistas de otras bancadas, de distintas bancadas, hay visto 3 casos. Bueno, entonces empecemos con esos 3 casos y analicemos cada uno. De acuerdo de solo uno, y si no mencionamos solo 2, entonces va a parecer como que lo que estoy favoreciendo, pero... Bien, han sido entonces las declaraciones del parlamentario Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Especial de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Lo acompañan también en la mesa directiva el congresista Octavio Salazar como vicepresidente y Marisol Espinosa como secretaria. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Por otro lado, Fuerza Popular debería dar un paso al costado en la presidencia de la Comisión de Ética del Legislativo para darle mayor transparencia a este grupo de trabajo, señaló Johnny Lescano, vocero de Acción Popular.
Desde hoy comenzará a funcionar en la Corte Superior del Callao el sistema de alerta judicial para adultos mayores, con el fin de dar prioridad a los juicios que involucran a estas personas. A esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestra plataforma nacional de noticias. Tenemos información en vivo desde Huancayo con Ángel Zúñiga. Te escuchamos. Gracias. Información en vivo para dar a conocer de que choque de dos buses deja 2 muertos y 12 heridos en horas de la mañana. Ha muerto el chofer y ayudante del bus de la empresa de transporte Junín de placa de rodaje A8X 964, identificado el chofer como Enrique Adolfo Peralta Melo, de 52 años, que murió en su unidad, acompañado de su ayudante, que aún no ha sido identificado, en el kilómetro 151 de la carretera central, cerca del puente de Pachachaca, en el distrito de Morococha, donde el bus de la empresa Junín, que venía de Huancayo a Lima, chocó frontalmente con el bus de la empresa de transporte Gutarra de placa de rodaje 82X732, conducido por Saturnino Ferrer Flores, de 32 años, que venía de Lima a Huancayo, dejando un saldo de 12 pasajeros heridos que fueron trasladados al hospital de La Oroya por el personal de la policía de carreteras. Informó Ángel Zúñiga para Exitosa Noticias. Y damos pase a Fernando Granda en Huaraz. Información en vivo a esta hora de la mañana desde Huaraz, capital de la región Ancas. Efectivos de la Policía Nacional de la Sierra de Ancas incautaron esta mañana explosivos y equipos para la explotación de la minería informal en la provincia de Huari. Una persona fue intervenida y se encuentra detenida por disposición de la Fiscalía del Medio Ambiente. Se trata de Amador Hidalgo Trujillo, de 55 años, que fue ubicado en el campamento minero Padre Mina, ubicado en el distrito de Macín, en la provincia de Huari. En el lugar se verificó la existencia de 2 socavones, en donde se logró incautar palanas, carretillas, un taladro eléctrico, generadores de electricidad, además de 158 cartuchos de dinamita que no contaban con las autorizaciones de la TREN de Ancas y la SUCAMEC para realizar actividad minera y uso de explosivos. Informó desde Huaraz Fernando Granda, Exitosa Noticias. Y nos vamos más al norte, hacia la ciudad de Trujillo, con Marisa Sáez. Adelante, compañera. Gracias, información en vivo desde Trujillo. En estos instantes el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, se está reuniendo con los comisarios y alcaldes distritales y provinciales de la región La Libertad. El funcionario arribó a Trujillo a las 7:15 de la mañana y no adelantó ninguna propuesta. Él explicó que escuchará a todas las autoridades y congresistas para luego evaluar las medidas a tomar contra la inseguridad ciudadana. Carlos Basombrío Iglesias también entregó la lista de los 17 requisitoriados del programa de recompensas de la región La Libertad. Entre ellos figuran los integrantes de la organización criminal Los Plataneros, Abel Josué Zabaleta Aldea, Ángelo Torres Fasabi, Otis Antenor Cabrera Loyola, entre otros. Además, la exalcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Isabel Elías Ávila de Caballero, y su exgerente municipal, Juan Carlos Pello Preciado. El ministro del Interior anunció que dará una conferencia de prensa a las 7 de la noche. Informó Marita Sáenz, Exitosa Noticias. 10:43. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. En estudios, Carlos Magno Salcedo y José Tello Alfaro, expertos en temas electorales, y Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. La mañana con 44 minutos, continuamos con nuestro panel conversando sobre la reforma electoral. Aparentemente mejores vientos soplan en el escenario político peruano como para prever que esta reforma por fin se pueda plasmar. Es el turno de José Tello, experto en temas electorales. José. Sí, Juan Carlos, bueno, ahora que se ha tocado el tema de las elecciones regionales y municipales que se vienen para el 2018, por ejemplo, sí considero que en el tema, básicamente sistema político, sistema electoral, se tiene que eliminar a la organización política local. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tanto en vayamos, municipal como regional. A ver, vayamos un poco por partes.
Las organizaciones políticas son partidos, son movimientos regionales y son organizaciones políticas locales de carácter distrital o provincial. Estas últimas deben eliminarse, desde mi modesto entender. ¿Y por qué? Conversamos en el Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, donde compartimos un espacio con algunos especialistas, y justamente este es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque los partidos, al igual que los movimientos regionales, tienen procesos de democracia interna, tienen control por parte de los organismos electorales, un control mucho más eficiente que el que tienen las organizaciones políticas locales y distritales, que son la clara muestra del caudillismo. Se cumplen unos cuantos requisitos que manda la norma y simplemente tenemos que ellos son 7, 8, 10, 20 los que se presenten por un distrito, por una provincia. Y en verdad fragmentan todo lo que es la votación en la zona, y lo peor es que el mismo día de la elección terminan ellos su existencia. O sea, no trascienden. Entonces, justamente un poco en la dinámica acá, tanto de Gerardo como de Carlomagno, ¿de qué nos sirve algo que no va a trascender, no? Por ejemplo, ahí también un poco, quizás... ¿Pero no estaríamos creando un mercado cautivo o protegido no necesariamente para los partidos nacionales? No, aparte, los movimientos regionales, y ahí discrepo un poco con Gerardo, no, los movimientos regionales deberían mantenerse. ¿Por qué? Porque ya se han constituido, sobre todo desde el 2006, donde desplazan a los partidos políticos nacionales. Recordemos que en el año 2002 el APRA, por ejemplo, saca 12 presidencias regionales, y para el 2006 prácticamente quedó disminuida, creo, a una. Pero los movimientos se empiezan a posicionar, y en ese momento, ¿por qué? Porque el diseño de la norma los hacía más eficientes que los partidos. En esa época no había democracia interna en los movimientos, no había mayor fiscalización. Entonces, frente a los partidos los empezaron a desplazar por la comodidad que les daba la norma. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora están controlados, pero ya han ganado un espacio. Entonces no podemos desconocer el espacio que ellos tienen en las regiones, en el espacio que se han ganado en el debate político y la representación que generan. Además, están comprendidos en las alianzas con los partidos nacionales si se trata de procesos generales como los que hemos tenido recientemente. Entonces, ahí ese aspecto me parece que consolida lo que puede ser... Pero para hacernos una idea, por ejemplo, Solidaridad Nacional o Somos Perú, claro, ¿califican como partidos nacionales? Son partidos nacionales, así están inscritos y tienen todos los requisitos. ¿Por la inscripción? Por supuesto. Ahora, si vayamos a que si efectivamente tienen bases, si tienen locales abiertos y todo ello, obviamente pues ahí podría el tema cambiar. Y no solamente con estos partidos, con cualquier partido político. Igual con cualquier movimiento regional. Ahora, hay que tener en cuenta algo que es muy importante en todo esto, ¿no? Y vuelvo nuevamente hacia algo que lo mencioné hacia el inicio. Tiene que haber una reforma inmediata en el tema procesal si es que queremos evitar problemas en el año 2018. Específicamente, por ejemplo, el tema de la admisión de candidaturas, la admisibilidad de candidaturas, el tema de retiro de candidaturas y el tema de exclusión de candidaturas. Es algo que tiene que ya legislarse y adecuadamente. Traigo a colación la norma. Parece mucho tiempo, pero es poco tiempo. Es poquísimo. El tema de las dádivas. Tenemos año y medio. El tema de las famosas dádivas, el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? La famosa Ley 30.414. Esa ley, por ejemplo, ha generado un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el jurado la aplicó, bueno, y muchos especialistas coinciden en que, y es verdad, así lo manda la Constitución, desde una norma está vigente desde el día siguiente de su publicación. Pero también, por ejemplo, el jurado en su momento pudo haber hecho un control difuso de la constitucionalidad, porque administra justicia en materia electoral y ha podido quizás ante la ausencia de un reglamento no aplicarla, pero la terminó aplicando con el caso Acuña y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Hasta el actual presidente estuvo en dimes y diretes sobre si lo excluían o no del proceso. Alan García lo estuvo Keiko Fujimori, ¿no? Incluso Vladimiro Guaro, que era su candidato a la vicepresidencia, salió por este tema. O sea, es una cuestión muy complicada la que tenemos ahí, y verdaderamente si no solucionamos eso va a ser una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque también acá creo que coincidimos todos, la cantidad de jurisdicciones, la cantidad de autoridades es exponencial respecto a lo que hemos tenido recientemente. O sea, son 1.800 jurisdicciones que tenemos, un poco más de 1.800 jurisdicciones que tenemos ahora, tanto entre provinciales como distritales. Mira, hay una cosa, yo no he dicho que los movimientos regionales deban desaparecer, ¿no? Eso me lo preguntaste directamente. Yo lo que creo es que los partidos tienen que volver a competir en las elecciones regionales y municipales contra los movimientos regionales, efectivamente. Pero hay que reconocer también que algunos movimientos regionales no son sino una suerte de sucursal de algún partido político. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen menos exigencias que los partidos políticos. Por ejemplo, los candidatos a gobernador regional no están obligados a ser producto de ningún mecanismo de democracia interna. No están. Pueden ser invitados.
mientras que el candidato al presidente de la República no puede ser invitado, tiene que ser producto de elección. El candidato a alcalde o el candidato a gobernador regional de un movimiento regional no pasa por la democracia interna. Eso genera una diferencia con los partidos políticos. Hay que establecerles similares condiciones y que compitan los dos, ¿verdad?, para transparentar las cosas. Lo segundo es que sí creo que la elección regional y municipal es en gran medida más compleja que la nacional. Son 12.000 puestos en disputa. No 130 congresistas, son 12.000 puestos en disputa más o menos. El 2014 tuvimos 105.000 candidatos. Si nos encontramos ahí frente a un problema, ¿cómo se va a aplicar la ley de dádivas a 105.000 candidatos? O sea, ¿cómo va a ser OMPE o el jurado para seguir 24 horas al día, durante 7 días a la semana, a 105.000 candidatos para ver que no estén... O sea, necesitamos regular. Yo creo que el principio de la norma está bien, hay que impedir la compra de votos, pero hay que establecer mecanismos más realistas, sensatos, ¿no? Pues puede colapsar más sensatos y también una gradualidad en las sanciones, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema. Y luego es, ¿y cómo hacemos para evitar el financiamiento de dineros ilícitos en estas elecciones regionales y municipales, cuando tienes casi 2.000 elecciones al mismo tiempo y tienes el dinero de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, buscando financiar campañas electorales? ¿Cómo va a ser OMPE para fiscalizar eso? Ahí hay un tema fundamental. Ayer me preguntaban, oiga, ¿usted está de acuerdo con que el Estado, con que todo el financiamiento de la campaña sea solamente financiamiento público? Y yo decía, primero hay que saber cuánto costaría eso. Nadie sabe con exactitud cuánto cuesta una campaña electoral. Entonces, ¿cuánto costaría eso para el Estado? Y en segundo lugar, no creo que ese sea en este momento el principal problema. En materia de financiamiento, creo que en este momento el principal problema es cómo evitamos la penetración de dinero ilícito en la campaña. Es el gran desafío. Vamos a escuchar al público, ¿les parece? Y luego continuamos conversando. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Sí. A ver, no sé si quepa una delimitación. A ver, de los caballeros que veo que son entendidos en la materia, si se pudiera definir medianamente esa línea borrosa que está entre el partido político y la sociedad civil. Porque en las bases, muy, digamos, en la parte ya más baja de las pirámides políticas, funcionan como sociedad civil con una serie de atributos que son inherentes a ella. Pero ya los partidos políticos empiezan a tomar una diferenciación. Entonces, cuando se haga la ley electoral, que tendrá como consecuencia reforma en la ley de partidos políticos, si ellos pudieran aportar un elemento técnico que pudiera diferenciar esas cosas que de alguna manera confunden y mil entuertos han traído. Muy amable, gracias. Muchas gracias por llamarnos. Nuestros teléfonos 251-9422, 467-4499, Radio Exitosa. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, lo escuchamos. Sí, mire, señor, yo quería hablar sobre si existen partidos políticos aquí o no, porque no puede ser posible que partidos políticos pongan sus tremendos letreros en elecciones y después no lo saquen. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y sobre el Jurado Nacional de Elecciones, no puede ser posible que esté tan pobre sus reglamentos, ¿no? Ahora dice el señor, que le escucho, el señor Tábara, creo, me está diciendo que hagan ¿cómo se llama? Una reforma electoral. Pero si este señor debió decirlo eso más antes, ¿por qué recién lo está diciendo? Si lo salvó ahora el APRA, vamos a decir que no lo salvó el APRA, porque era 7% que tenía que pasar, pero el señor dijo no, 5%, un día antes que se haga las elecciones lo cambió. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? Es una vergüenza que hayan partidos por todos lados, debería haber unos 3 partidos nada más, y listo, los más representativos o los más fuertes, como en Estados Unidos, ¿no? Que hay dos fuertes y para que haya más democracia, más partidos que tengan también interna, ¿no? Tienen elecciones internas, porque no tienen elecciones internas, ni el único partido creo que tiene elecciones internas, creo que es Frente Amplio, nada más. Una vergüenza, gracias. Gracias por llamarnos. Hola, buenos días, Radio Exitosa. Muy buenos días. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. El tema que están tocando es de profunda trascendencia a 6 años del bicentenario. Las reformas que tenemos que plantearnos para el país deben ser sumamente
canalizadas a través de una constituyente. En casi 200 años de vida republicana aún no tenemos esta proliferación de partidos políticos, y en las regiones de movimientos creo que es exitosa. Debe hacer un estudio de cuántos movimientos existen, y así nos hemos atomizado, y no creo que podamos trascender para que el país pueda salir de esta situación de anarquía, de una especie de anarquía electoral o partidaria. Creo que hay un oyente que dijo con 2 o 3 partidos que debemos formularnos, los blancos, los rojos o alguna otra alternativa para poder sacar al país de esta situación de anarquía política. Muchas gracias por llamarnos. Carlomagno Salcedo, ¿alguna opinión sobre las llamadas? Algunas cuestiones de lo que hemos venido conversando. En principio, esta cuestión de los movimientos me parece muy, muy importante. En la línea de lo señalado por los coinvitados, yo creo que en efecto deben desaparecer las organizaciones políticas locales, que en realidad no vienen a ser sino las antiguas listas independientes, porque no son organizaciones en realidad. Y respecto a los movimientos, debemos verlos en realidad como en España son partidos regionales. O sea, con las mismas exigencias. Con las mismas exigencias que para el partido, con la única diferencia que su ámbito es más acotado. Claro. ¿No? Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, se requieren de repente menos firmas, por lo que su alcance es menor. Menos firmas numéricas, pero en proporción. Las mismas, claro. Lo otro, yo creo que en realidad, yo en lo personal no soy muy favorable a este aumento de las firmas de adherentes. Yo creo que lo que hay que fortalecer más bien son los comités. Es decir, porque a través de los comités es donde entran los militantes, porque en realidad el adherente es cualquier ciudadano que firma un planillón, y en realidad eso en muchos casos genera una especie de mercado negro de firmas, donde las firmas prácticamente se compran, se cambian por un kilo de arroz, por un fideo, por un tupper, o sea, donde obviamente no se fomenta la participación, mientras que el afiliado, el militante, sí suscribe los principios del partido político, y es ahí donde ese es un indicador de la existencia de un partido, si funcionan o no funcionan sus comités y si participan o no en los procesos electorales. Entonces, yo creo que es lo que hay que fortalecer. Otras cuestiones sobre lo regional, creo yo, por ejemplo, yo he sido muy crítico con esta reforma de proscribir la reelección inmediata de las autoridades regionales y municipales. Me pareció un despropósito, una medida populista, ¿no? Porque suena bien, ¿no? Y que no se reelijan las autoridades, cuando lo que debió haberse, ciertamente también estaba mal que sea una reelección indefinida, porque habían autoridades atornilladas en los cargos hace muchísimo tiempo. Acá en Chorrillo nomás. Entonces, 5 periodos. Así es, una cuestión intermedia es decir, ¿sabes qué? Te puedes reelegir por una vez de manera inmediata, lo cual es más razonable, porque además el periodo de gobierno regional y municipal es relativamente corto, o sea, en 4 años se puede hacer poco, o sea, mientras que en un horizonte de 8 años, si alguien ha sido una buena autoridad, digamos, está bien que se reelija, puede ser reelecto una vez, ¿no? No gana el tiempo, tenemos que darle un minuto final a José Tello para conocer su opinión. Bueno, definitivamente tenemos que agarrar y tenemos que hacer esto una reforma procesal. Es urgente que salga una reforma procesal y discutir sobre el tema de las instituciones electorales. La reforma política se tiene que dar con esto, la eliminación de las organizaciones políticas locales, distritales y provinciales. ¿Por qué? Porque en el corto plazo vamos a afrontar ese problema. Aspectos como la bicameralidad, la eliminación de voto preferencial y otras cosas más que están más a la esfera nacional tienen que debatirse. Pero definitivamente en ese debate tiene que estar incluida la sociedad civil, o sea, no solamente el Parlamento, la sociedad civil se tiene que pronunciar, porque muchas veces la gente, la percepción que tiene, si esto no se maneja con la sociedad civil, es como que se va a generar, aunque no sea realidad, un sobrecosto, digamos, con la bicameralidad. Hay cosas que tienen que ser entendidas por la población y para eso la sociedad civil no tiene que agarrar y ayudar a que eso se conozca. En líneas generales, creo que lo que se presenta con este grupo de trabajo de la congresista Patricia Bonaire, que preside, ¿no?, es algo interesante y hay que ver si en esos 120 días tenemos cuestiones mucho más concretas. Espero que así sea. Les agradezco mucho. Aprovecho, perdóname, para decir que lanzamos ya la campaña nacional por la reforma electoral. Estamos a nivel nacional realizando eventos, foros en universidades. Vamos a recoger firmas, esperamos llegar a 50.000 firmas en los próximos 3 meses para respaldar el debate de reforma electoral en el Congreso de la República. Estupendo, muchísimas gracias. Reitero a Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, Carlomagno Salcedo y José Tello Alfaro, ambos expertos en materia electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias también, amigos, por su gentil sintonía. 11 de la mañana se quedan ustedes con Maribel Toledo. De nuestra parte, hasta mañana, de 9 a 11, como siempre, aquí en Radio Exitosa. Chao.
Exitosa, en Lima, 95.5. Este martes 6 de septiembre, desde las 8 de la noche, viviremos al estilo de Exitosa Perú-Ecuador, Oscar. Desde el Estadio Nacional, con todo el equipo de Exitosa Deportes y la narración del Tanque Arias. A ganarle sí o sí a los ecuatorianos. Ya lo sabe, este martes, a partir de las 8 de la noche, Perú-Ecuador, ahí estaremos. Radio Exitosa con la selección peruana. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Jefe, aquí están sus diarios. Lo ultimito de la farándula, aquí deportes y política. Espera. A ver, yo solo te di un sol. Sí, jefe. Los 3 diarios salen a un sol. El río de información más completo a solo un sol. Tus 3 diarios, Exitosa, Caribeña y La Calle, salen a un sol. Política, farándula y deportes. Todos los días, la más completa información a solo un sol. Golden Fall, domingo 18 de septiembre, Parque de la Exposición. Vuelve la magia con antología. Y junto a ellos, desde Cochabamba, proyección de Bolivia. Grupo Jaguar y Raíces de Cauca. Venta de entradas en tu entrada de Plaza Vea en Uganda. Golden Fall. Tú escuchas Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. Once y 2. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, opinó que al Ejecutivo le corresponde hacer un esfuerzo mayor para convencer al Congreso sobre la solicitud de facultades legislativas y señaló que su bancada no se opondrá a lo que sea bueno para el país. El precio del dólar subió frente al sol al inicio de la sesión cambiaria de hoy y se sitúa en 3.39 soles. La Municipalidad de Santiago de Surco y la Asociación Civil Convivencia, Familia, Escuela y Solidaridad emprenderán una intensa campaña contra la violencia escolar, denominada No Toleres el Bullying Escolar. En el plano regional, 15 viviendas precarias del asentamiento humano Jesús de Nazaret, situado en el lado norte de la ciudad de Chimbote, provincia de Santa en Ancash, quedaron reducidas a cenizas tras un pavoroso incendio registrado anoche. Los alcaldes de los distritos de Pinto Recodo, Chanao, Tabalozos y Alonso de Alvarado en la provincia de Lamas firmaron el acuerdo para la formalización de una mancomunidad municipal, cuyo objetivo es la protección ambiental de la cuenca del río Mayo. Más de 700 jóvenes voluntarios apoyados por instituciones públicas y privadas y por miembros del Ejército del Perú realizaron una mega jornada de limpieza en la ribera del río Chira, provincia piurana de Sullana. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. A continuación, Maribel Toledo Campo en Exitosa. En breve en estudios, Juan Carlos Valdivia, analista político, Miguel Ángel Ferreira, analista y especialista en Derecho Constitucional, y Walter Albán, ex defensor del pueblo y actual director de Proética. Exitosa. 11:04, continuamos con la información. Desde hoy comenzará a funcionar en la Corte Superior del Callao un sistema de alerta judicial para adultos mayores, con el fin de dar prioridad a los juicios que involucran a estas personas. Milagros Rumiche, quien fue agredida por su expareja, contó que teme volver a Tumbes, ya que Carlos Feijó Mogollón aún se encuentra prófugo de la justicia y teme por su vida. 3 menores de edad fueron capturados por la policía luego de atacar a una pareja bajo la modalidad de cogoteo en el sector Villahermosa, en Manchay. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con nuestra programación. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Radio Exitosa presenta
Maribel Toledo Ocampo, en Exitosa.